Un saludo con todos los presentes, rectores, autoridades, estimado Andrés Arauz y su equipo, representantes estudiantiles de las federaciones de las universidades del Ecuador, público que nos está viendo desde casa y público en general. En calidad de presidenta de la Federación de Estudiantes de mi universidad, ESPOL, es para mí un honor y agradezco la invitación por parte de la FEPE y FEUPE a un evento tan importante como este, que nos ayudará a fortalecer la democracia y a realizar un voto responsable y fundamentado. Quiero agradecer también al economista Arauz por darnos un espacio en su agenda para poder conocer un poco más sobre su plan de trabajo. Es un honor para mí y para toda la familia politécnica ser anfitrión de un evento tan importante como este y de velar siempre por la educación y por el futuro de todo el país. Como jóvenes, tenemos que forjar un futuro mejor para toda la comunidad. Un saludo a todos y sean todos bienvenidos. Gracias. La educación ha sido uno de los sectores más golpeados por los efectos derivados del virus COVID-19. Bajo esa primicia, hemos convocado a los dos candidatos a la presidencia del Ecuador para que expresen sus ideas en un espacio de respeto, pero también realizando un análisis crítico que les sirva a todos las y los ecuatorianos para que tomen una buena decisión. Durante este proceso electoral han existido diversos espacios de exposición y diálogos sobre los diversos temas. Sin embargo, consideramos que es necesario profundizar los temas educativos, que son pilares para la construcción de una sociedad más equitativa, justa y desarrollada. La FEUPE, FEPE y las federaciones de las universidades públicas del Ecuador, en representación de todos los estudiantes universitarios ecuatorianos, nos identificamos como sujetos políticos claves, que buscamos claridad en las propuestas y planes de gobierno concerniente a la educación superior. Muy buenos días, compañeros y compañeras estudiantes, candidato presidencial, compañeros y compañeras estudiantes que nos ven desde casa. Mi nombre es Andrea Adriance, presidenta de la Federación de Estudiantes Politécnicos del Ecuador. Muy buenos días, compañeros, público presente y aquellos que nos están sintonizando desde casa. Mi nombre es Marcela Vélez, presidenta de la Federación de Estudiantes Universitarios del Ecuador, filial Guayaquil y representante de las universidades públicas del Ecuador. Muy buenas tardes con todos, bienvenido candidato. Soy Nicole Estupiñán, presidenta nacional de la Federación de Estudiantes de las Universidades Particulares del Ecuador. Extendemos el cordial saludo para usted y lo invitamos por favor a que nos acompañe en este espacio de diálogo y de conversación. Bienvenido. Antes de dar inicio, vamos a hacer una breve explicación de la metodología con la que se llevará a cabo el conversatorio. Al iniciar, el candidato a la presidencia tendrá 4 minutos para explicar su visión general acerca de la educación en el Ecuador. Adicionalmente, vamos a tratar algunos temas. El primer tema para tratar es oferta y acceso a la educación. Posteriormente, vamos a tratar los temas de investigación y calidad. Al finalizar, tendremos un espacio para las preguntas del público asistente y del público que nos observa desde sus hogares. Bienvenido. Muy buenos días, compañeros y compañeras. En este momento le vamos a pedir a Andrés que nos ayude con una visión de su plan de gobierno enfocado en la educación superior. Justamente este espacio es para eso, para que nuestros compañeros y compañeras que el día de hoy nos ven puedan conocer su visión acerca de la educación superior dentro de su plan de gobierno. Por favor. Bueno, muchísimas gracias por esta invitación a las distintas federaciones estudiantiles de nuestro país. Muchísimas gracias por estar todos y todas aquí presentes. Gracias por venir de distintas partes del Ecuador a este conversatorio. Realmente estoy muy honrado con la presencia de todos ustedes. También no quisiera dejar de mencionar esas palabras de agradecimiento y de admiración por la lucha de los estudiantes a lo largo de estos últimos años
en defender el presupuesto de las universidades, en luchar en contra del recorte del financiamiento a la Universidad Pública Ecuatoriana, que ha sido un eje fundamental de la construcción de esa cohesión social, de ese tejido social que se merece también nuestro país, y los estudiantes han predicado con el ejemplo. Gracias por también ser fuente de inspiración en estos últimos años. La sociedad solo puede transformarse si es que su educación también se transforma. Ese es un eje y pilar fundamental de la política pública que propongo para el país. Para mí, la educación es cuando nos jugamos todo el resto de la vida. El futuro de nuestra patria, el futuro de nuestras familias, el futuro de nuestra sociedad está vinculada a la educación. Por eso mi visión alrededor de la educación no es solo para las próximas elecciones, sino para las próximas generaciones. Y eso implica partir con la educación a nivel de la primera infancia. El desarrollo infantil es fundamental, y hago un llamado a que toda la comunidad universitaria, cuando sale a defender sus derechos, también defienda los derechos de quienes no pueden salir a la calle, de esos niños, de esos infantes, de los más pequeñitos, que también necesitan acceder a la educación, al desarrollo, pero que no lo pueden hacer porque no pueden gritar tan fuerte. Eso es fundamental, que no los abandonemos, porque de esa manera podemos garantizar nuestro propio futuro y el futuro de toda nuestra sociedad. Obviamente, aprovecho para hacer un mensaje, un llamado a los docentes de nuestra patria, a buscar recuperar la dignidad. Los docentes de todo el sistema educativo y también de la universidad y de la educación superior. Tenemos que abandonar esa precarización que ha existido en los últimos años. Esta es nuestra oportunidad para poder nuevamente poner a la educación en el centro de las prioridades nacionales. Y para eso estamos nosotros, para poder garantizar esa gran transformación, el poner a la educación en el centro de la transformación de la sociedad. Y eso significa una universidad pública, bien financiada, de calidad, con acceso para la mayor cantidad de ecuatorianos, con una oferta pertinente, con suficientes carreras para todos, pero además que esas carreras contribuyen al desarrollo del país. Significa un sistema vinculado, pertinente, en donde nuestros proyectos de investigación, nuestras prácticas, nuestra vida como estudiantes esté relacionada a las necesidades de desarrollo del país. Tanto que tenemos que hacer para que esa vinculación sea efectiva, real, y podamos sentirnos realizados a pesar de que estemos estudiando. Y por último, necesitamos ese sistema de investigación científica, un sistema de investigación científica que contribuya al desarrollo del país, que traiga los conocimientos de afuera y aporte a nuestra formación, aporte a nuestros procesos productivos, aporte a nuestros procesos sociales, empoderemos a nuestros pueblos y nacionalidades, a la economía popular, a los jóvenes emprendedores, y de esa manera dinamizar las potencialidades de nuestro desarrollo como país. Finalmente, quisiera añadir un elemento de coyuntura alrededor de la visión para la educación superior. Y es un gran llamado a toda la comunidad universitaria, estudiantes, docentes, investigadores, rectores, personal administrativo, a todo el mundo, todos quienes estén vinculados a la educación superior. Por favor, el país está viviendo una emergencia educativa. Tenemos más de 1 millón de niños y adolescentes que no han podido continuar sus estudios por las medidas vinculadas a la pandemia. Estamos en una emergencia educativa porque no hay acceso al internet, no hay equipos suficientes, especialmente en las zonas rurales y marginales, para poder continuar con el proceso educativo. Y muchos estudiantes de la universidad, de las escuelas politécnicas de nuestro país, también han abandonado sus estudios. Necesitamos impulsar el reingreso, volver a matricular a todos quienes desertaron, a quienes tuvieron que salir de la educación superior por esta crisis que estamos viviendo. Hago un gran llamado a que todo el país nos unamos para volver pronto a clases, para volver pronto a la universidad y para que conjuntamente establezcamos políticas para el retorno ordenado, saludable y pronto al sistema educativo nacional. Gracias. Andrés, sin duda alguna, el día de hoy todos los estudiantes se han convocado principalmente para responder la pregunta:
y para las universidades que. Dentro del primer bloque tenemos la oferta educativa y el acceso a la educación, y una de nuestras mayores preocupaciones es poder comentarte que es fundamental que estudiantes y docentes tengan la oportunidad de hacer estadías en universidades extranjeras para incrementar y potenciar cada uno de sus conocimientos. En este sentido, ¿cuáles serían las políticas de su gobierno en relación a las becas de grado y posgrado? ¿Y cuál es la propuesta con respecto al programa de becas Eloy Alfaro para recuperar y repotenciar el programa, tomando en cuenta que el IFTH fue cerrado por decreto presidencial número 1040? Volverán las becas, volverán, compañeros y compañeras. Volverán las becas a nivel nacional, el programa Eloy Alfaro, ese programa exitoso que logró transformar no solo vidas, sino familias y también comunidades, porque todos sabemos que cuando alguien de escasos recursos logra una beca y puede continuar su vida académica, se siente en toda la comunidad que si hay esa posibilidad de superación, que si hay esa posibilidad de lograr un cambio en la vida, en la sociedad. Por eso es tan importante que recuperemos las becas y hacerlos bien, hacerlas responsablemente, reduciendo esa carga burocrática administrativa, algunos errores que hubo en su implementación. Por supuesto, nada es perfecto, pero necesitamos que vuelvan esas becas porque son la ilusión de muchos ecuatorianos y ecuatorianas, son la ilusión de toda una generación que busca transformar su vida y su sociedad. Pero también tenemos que impulsar esas becas de carácter internacional para posgrados, para grado, para pregrado, porque tenemos que impulsar la integración latinoamericana. Yo lo he dicho en tantos otros espacios, queremos esas becas Erasmus a nivel latinoamericano, donde un estudiante de una universidad ecuatoriana, como algunos de ustedes, pueda hacer un semestre, un año en el exterior, en otra universidad latinoamericana, y poder construir esos lazos de hermandad, esos vínculos de amistad, y poder forjar esa perduradera integración latinoamericana en los hechos, en la práctica, con otros jóvenes de nuestra patria grande. Por eso es importante impulsar esas becas Erasmus, como lo tiene la Unión Europea, y podamos entrelazarnos, podamos unirnos entre los hermanos latinoamericanos. Ahora es indudable que también necesitamos impulsar, junto con la cooperación nacional y con los recursos propios del Ecuador, las becas para poder tener excelencia educativa, para que se puedan seguir formando ustedes, pero también los docentes del sistema educativo nacional, también el personal del servicio público y también los profesionales del ámbito privado productivo que necesitan afinar ese talento para poder mejorar la producción y alcanzar mayores niveles de desarrollo de nuestro país. Oportunidades van a haber, queridos compatriotas, queridos compañeros y compañeras. Las becas volverán. Gracias candidato. Justamente el día de hoy nos acompañan también estudiantes, representantes de colegios públicos y particulares. La pandemia también les ha golpeado la educación secundaria y justamente en ese sentido queremos preguntarle cuál es el plan de su gobierno para incrementar la oferta educativa en el sistema. La oferta educativa aumenta con más recursos, eso es indudable. Se necesita más infraestructura, más laboratorios, más docentes, la posibilidad de poder tener proyectos de más largo plazo. Nosotros vamos a garantizar que los recursos fluyan para las universidades ecuatorianas, a diferencia de otros candidatos que a través de su partido en la asamblea aprobaron los recortes para la universidad. Nosotros vamos a garantizar que esos recursos, como dispone nuestra Constitución, sean garantizados. Y no solo eso, sino que profundizaremos en la autonomía financiera de la Universidad y de Escuelas Politécnicas del Ecuador para que puedan tener previsibilidad de los recursos, que en diciembre no se les quite el remanente, sino que pueda ser invertido para el periodo subsecuente. De esa manera habrá más recursos para poder invertir en infraestructura, en aulas, en laboratorios, en libros, en equipamiento y obviamente en más docentes para poder ampliar la oferta educativa. Y todo esto significa poder tener más carreras. Vamos a desburocratizar el proceso de creación de nuevas carreras. Vamos a ir a la modalidad híbrida. La pandemia nos ha dado esa lección de que sí hay cómo incorporar, no todo, pero una parte importante del proceso educativo a través del Internet.
y vamos a, junto con la dotación de hardware para los estudiantes mediante becas en especie, poder lograr mayor acceso, mayor oferta también en la Universidad Ecuatoriana. Y algo muy importante, esa oferta tiene que ser pertinente. Tenemos que tener carreras que estén vinculadas a las necesidades de la sociedad y todos sabemos que eso comienza desde que son más pequeños. Con una adecuada orientación vocacional para poder ver toda la infinidad de conocimiento que está disponible en la Universidad Ecuatoriana y no que todos queramos concentrarnos en 3 o 4 o 5 carreras que existen a nivel nacional. Vamos a democratizar el acceso y vamos a diversificar la oferta con recursos, no solo con palabras. Perfecto. Muchísimas gracias, Andrés. Un poco solo para precisar en el tema de educación secundaria, en ese sentido, muchos estudiantes de los colegios fiscales se han quedado pues sin estudiar justamente por estos efectos económicos en la familia. ¿Cuál es su plan de gobierno en ese sentido? Mira, nosotros hemos propuesto declarar al país en emergencia educativa. No puede ser que tengamos millones de ecuatorianos, de niños, adolescentes sin la posibilidad de completar sus estudios, sin siquiera tener estudios regulares por efectos de la pandemia y la negligencia que hemos tenido por parte de este gobierno. Vamos a implementar el Internet como un derecho humano, 1 giga al mes para cada ciudadano ecuatoriano y el único requisito será tener cédula ecuatoriana. Vamos a implementar las becas de conectividad de 3 gigas al mes para los estudiantes del sistema fiscal, para los docentes del sistema fiscal, con videoconferencia ilimitada para que puedan continuar sus estudios. El Internet, la conectividad es un derecho humano para la educación, que es un derecho humano. Y algo muy importante, porque hay muchos excluidos en las zonas rurales del país por falta de conectividad. También vamos a invertir en la conectividad rural. Y algo final, ayer hemos recibido la propuesta de un grupo, el Frente Nacional de Independientes, que apoyó la candidatura de Pachacutic en la primera vuelta y nos han propuesto acoger una de sus iniciativas, que es el programa Dolores Cacuango, para dotar a cada uno de los estudiantes del sistema fiscal con una computadora para que puedan seguir estudiando. Lo acogemos y lo vamos a realizar. Bien, muchísimas gracias, Andrés, por responder las preguntas anteriores. Ahora vamos cambiando un poquito más el tema y vamos a enfocarnos también a la matriz productiva agrícola. En este sentido, hemos visto que en esta época electoral uno de los temas que se han destacado ha sido la agroindustria. ¿Cuál es la planificación del candidato para potenciar la oferta en las carreras que se apegan a los intereses de la matriz productiva agrícola? Tenemos tantos retos en materia de la matriz productiva, poder orientar los conocimientos a las necesidades concretas de nuestros agricultores. En primer lugar, tenemos que hacer un reconocimiento a quienes trabajaron permanentemente para darnos de comer durante la pandemia. Nunca descansaron ni un solo día. Y para eso vamos a enfocarnos en la soberanía alimentaria, quienes defienden y protegen nuestras fuentes de alimentación, y en la agroexportación. Pero el principal reto para ambos sectores es el riego. Es el riego. Y hago la gran convocatoria a la Universidad Ecuatoriana, estudiantes, docentes, investigadores, a todo el país, a que trabajemos en ese programa nacional del riego de manera emergente para que podamos dotar de agua para los cultivos de nuestro país. Solo con el riego podemos lograr cientos de miles de hectáreas adicionales que pueden ser cultivadas. Mejoras en la productividad en los cultivos actuales. Podemos lograr que se realmente garantice soberanía alimentaria. Podamos tener precios más bajos para los consumidores. Es un ganar, ganar, ganar. Tenemos que dedicarnos al riego y la universidad tiene un reto enorme porque hay que hacer estudios de todo nivel para poder implementar nuevos trasvases, nuevos canales, proyectos de drenaje, manejo de las cuencas hidrográficas de nuestro país y por supuesto ya a nivel micro, a nivel de cada parcela, la optimización de cada gota de agua que hay en el Ecuador. Ese es un gran ejemplo en cómo tenemos que orientar la oferta académica y la oferta de materia de investigación científica en las universidades para resolver problemas nacionales importantes y emergentes. Bien, haciendo un poquito también, abriéndonos ya un poco más el tema, vemos que hay ciudades que presentan las características óptimas para poder hacer uso de la producción de la matriz agrícola. Sin embargo, vemos que no se presentan universidades estatales dentro de estas provincias. Un claro ejemplo es Santo Domingo de los Áchilas. Vemos cómo hoy la pandemia nos ha afectado al punto de no tener medios o herramientas tecnológicas, también el Internet, para poder conectarnos a las clases y eso ha hecho que hay una deserción. Pero también hay un grupo importante de compañeros estudiantes que no estuvieron de manera presencial porque no tenían los recursos económicos para movilizarse hacia esas universidades estatales. En ese sentido, candidato,
¿Cuál sería la propuesta para estas ciudades que tienen estas características productivas, sin embargo, que no hay universidades estatales ahí? Santo Domingo tendrá universidad pública hasta finalizar nuestro gobierno. Esa es una oferta muy concreta, lo hemos dicho ahí. Hay que fortalecer la presencia que hay ya de la ESPE y en el futuro, ojalá muy pronto, y ya tenemos los estudios, poder constituir la Universidad de Santo Domingo, que es importantísimo para la provincia, es importantísimo para el desarrollo productivo en esa localidad y va a ser una gran fuente de aspiraciones para los jóvenes de Santo Domingo. Igualmente tenemos que constituir la Universidad de la Amazonía del Norte entre Sucumbíos y Orellana y vamos a implementar, en el caso de la ciudad más grande actualmente del Ecuador, como es la ciudad de Quito, que todas las universidades están en el norte, vamos a tener también una universidad pública en el sur de Quito para que todos los compañeros, las compañeras del sur de la ciudad puedan también tener una opción para empoderarse y poder transformar su futuro. Candidato, frente a esto, realmente es una propuesta que la escuchamos, pero que hoy en día vemos que hay un recorte presupuestario para las universidades que ya existen. Vemos los problemas que existen en universidades como Yachay, como Iquiam, entonces, y también la Universidad de las Artes aquí en Guayaquil. Entonces, ¿cómo podríamos generar nuevas universidades si ya existen universidades con problemas de presupuesto actualmente? Mira, esto depende de la voluntad política, la decisión política. Yo estuve a cargo de la creación de 4 universidades que funcionaban bien cuando había la disposición de financiar al desarrollo de las universidades, generar más oferta educativa para nuestro país. Todo depende de la voluntad política. El año pasado, el gobierno del Ecuador prefirió prepagar $2.000 millones de deuda externa que recién se vencía en el 2022 y en el 2023, en vez de destinarla a salvar vidas en el Ecuador, en vez de destinarlos a cumplir sus obligaciones presupuestarias a los gobiernos autónomos, a las universidades, a los becarios, etc. Cuando hay voluntad política se pueden encontrar los recursos y nosotros tenemos que cumplir la Constitución, que dice que hay que cumplir con las transferencias a los gobiernos locales, a las universidades, y lo vamos a hacer. La tarea de conseguir los recursos no es fácil, pero se puede lograr con voluntad política. Un dato adicional, la contribución tributaria del Ecuador ha disminuido en 2 puntos porcentuales del PIB desde el 2017 a la fecha. Eso quiere decir que se dejó de cobrar impuestos, principalmente a los grandes grupos económicos. Y todos recordamos cómo en el 2018, cuando se aprobó esa ley de fomento productivo por parte de CREO y sus aliados, no se fomentó nada. Lo único que se hizo fue perdonar impuestos a las empresas más poderosas de nuestro país, que es más, eran en su mayoría transnacionales y sacaron ese dinero fuera del Ecuador. Nosotros sí vamos a tener una política de recaudación tributaria sin aumentar los impuestos, sino simplemente ejerciendo el control adecuado. Ese control adecuado que estuvo ausente el año pasado, cuando el gobierno de Moreno le devolvió $1,5 millones de la contribución solidaria del terremoto en Manabí Esmeraldas al señor Guillermo Lasso. Así se puede recaudar y así se puede financiar la educación superior, incluyendo las nuevas universidades que requiere nuestro país de forma urgente. Andrés, dentro del acceso a la educación es imprescindible conocer algunos de los datos que como federaciones también hemos recolectado y aproximadamente el 30% de estudiantes a nivel nacional, tanto de las federaciones públicas, privadas y politécnicas, tuvieron que disertar de sus estudios gracias a los recortes del presupuesto que hubieron. Dentro de su plan de trabajo, ¿cuál es la política pública que va a aplicar para reducir esta diserción estudiantil, ya sea por motivos económicos, dentro de cada una de las universidades? Tenemos que tener una política de reingreso. Parte de la política de transferencia de recursos a las universidades debe poner metas claras. Y es que las universidades busquen activamente a quienes desertaron, a quienes abandonaron por los problemas económicos o por problemas sociales y se reincorporen a la universidad. Eso se hace de forma planificada, estableciendo metas, objetivos. Nosotros vamos a reinstituir, como dije antes, la política de becas, porque en un caso de fuerza mayor como la pandemia, no significa pues que entonces sálvese quien pueda, como ha sido la práctica de este gobierno negligente. Tiene que ser una política de solidaridad, de acción colectiva, de acción común, y eso implica que el esfuerzo tiene que venir por parte del Estado, en ser solidarios con sus ciudadanos, en otorgar las transferencias y los incentivos económicos para que se vuelva a restablecer
el tejido social y productivo de nuestro país. Y eso incluye el reingreso de los estudiantes a las universidades, así como hemos hablado del reingreso de los estudiantes a las escuelas y a los colegios. Dentro de este ámbito también es imprescindible conocer un poco que en muchísimas universidades el tema de los reingresos es tratado de forma demorada y gracias a esto muchos de nuestros compañeros tienen inconvenientes, ¿no? Uno de los casos es la Universidad de Guayaquil. Sin embargo, dentro de su plan de gobierno, una vez que usted inicie su periodo como presidente del Ecuador, los estudiantes podrán acceder de forma rápida. Por supuesto, tenemos que por un lado desburocratizar los procesos que tiene el Estado frente a las universidades, pero también impulsar la desburocratización que tienen las universidades frente a los estudiantes, no solo para el reingreso, sino por ahí alguna modificación en el plan de la carrera o por ejemplo en la posibilidad de graduarse. Muchas veces tenemos estudiantes que se egresan, culminan su tesis, se entregan, tienen todo aprobado y luego toca estar esperando meses a que firmen el cartoncito. Eso no es posible, estamos en el siglo XXI. Tienen que haber procesos automatizados para lograr aquello, incluyendo, por ejemplo, en el tema de reingreso. Vamos a exigir que haya transparencia digitalizada sobre este tipo de prácticas para poder poner indicadores en donde la propia ciudadanía se encargue de rankear la eficiencia administrativa de las universidades y resolver este tipo de problemas que están existiendo en la actualidad. Muchísimas gracias. Gracias, Andrés. Retomando un poco toda la voluntad que tiene su plan de gobierno en el tema de la conectividad, existen algunas preocupaciones. Más de 700 infocentros que existen a nivel nacional, que sirven para atender justamente a la población de las áreas rurales, corren el riesgo de cerrarse por falta de presupuesto para su operatividad. ¿Qué medidas usted va a implementar para evitar el cierre de estos infocentros, tomando en cuenta el déficit económico en el que se encuentra el país? Mire, el déficit económico es una cifra realmente preocupante, pero no debe ser la restricción absoluta para no hacer nada. Todo el mundo está enfrentando la pandemia y todo el mundo hace un esfuerzo fiscal para poder garantizar los derechos de los ecuatorianos. Los infocentros eran y son la oportunidad para que muchas personas de la zona rural puedan tener acceso al Internet. Deben modernizarse, debemos garantizar su sostenibilidad, debemos apoyar a las parroquias para que las gestionen adecuadamente. Tenemos que seguir invirtiendo en fibra óptica alrededor del país y para eso tenemos que fortalecer la posición fiscal de nuestro país a partir de un manejo soberano de los recursos naturales, de la política tributaria que ya he mencionado antes, el evitar la evasión y demás. Ahora, los infocentros están operativos, quizás hay que hacer un mantenimiento, quizás hay que asignar los recursos para que las personas puedan atender, pero diseñemos los esquemas de cogestión en donde los liderazgos comunitarios en las parroquias también puedan ser quienes lleven a cabo el mantenimiento y la sostenibilidad de los infocentros que están alrededor del país. No es necesario de repente desplegar un operativo para ir retirando todas las computadoras de los infocentros. Gestionémoslos de forma adecuada, buscando los liderazgos en territorio para que puedan tener sostenibilidad. Y el Estado, por ejemplo, puede hacerse cargo del costo de conectividad, de la fibra óptica, del costo del acceso al Internet. Pero aquí tenemos que además invertir en conectividad rural. Son 369 parroquias que no tienen servicio de banda ancha móvil. Y eso significa que están desconectados completamente del Internet. Ahí tenemos que invertir, hemos costeado, son $130 millones aproximadamente que se requieren y 18 meses para poderlo implementar. Desde el 24 de mayo en el Ecuador el Internet se va a concebir como un derecho humano y vamos a implementar políticas públicas para que eso pueda convertirse en una realidad. Gracias, Andrés. André. Bien, una de las preguntas también de acceso a la educación va un poco más allá respecto a los compañeros con capacidades especiales. Hemos visto que de manera presencial se han existido complicaciones a pesar de los esfuerzos realizados por las IES, las instituciones de educación superior, han puesto a bienestar estudiantil dentro de cada una de las universidades a trabajar arduamente para que los compañeros no exista una deserción dentro de las universidades. Sin embargo, por el tema de la pandemia, todos nos vimos en la necesidad de entrar a nuestros computadores y a través de diferentes plataformas acceder a clases. Sin embargo, para ellos ha sido realmente una complicación. Si de manera presencial lo era, ahora aún más. Entonces, ¿cuál es la propuesta, Andrés, de su gobierno para aquellos compañeros que no pueden acceder a la educación presencial con las características de necesidad que presentan ellos? Yo te voy a contar una historia de mi vida. Cuando yo fui a la universidad, mi mejor amigo es Nicolás Hoekstra, un compañero ciego. Él tiene discapacidad visual, no puede ver. Y yo sé de
primera experiencia en primera persona, lo que significó formar parte del acompañamiento en su proceso educativo. Las políticas para la inclusión educativa tienen que respetar esa realidad, esa capacidad especial, y tienen que venir lideradas por el Estado en conjunto con cada una de las universidades de nuestro país. Por ejemplo, tiene que facilitarse el acceso a la tecnología para que pueda leer a través de reconocimiento especial de los caracteres de forma óptica y facilitar el proceso de aprendizaje para las personas con discapacidad visual. Por ejemplo, tenemos que generar el material diferenciado a partir de unidades de inclusión educativa en las distintas universidades. Y tenemos que establecer criterios de trabajo en grupo para que se pueda incorporar a la persona con discapacidad con el resto de la población estudiantil y de esa manera establecer un vínculo humano entre quienes están estudiando en la misma clase, en la misma materia. Y eso se puede hacer sin que implique mayor gasto del Estado. Afortunadamente, y perdón el tecnicismo, existe el Tratado de Marrakech, que especialmente para las personas con discapacidad visual se puede omitir todas las cosas de propiedad intelectual y facilitar el acceso al conocimiento. Hay la tecnología, hay la voluntad política, y si existe el tejido social, la confianza ciudadana de apoyar a nuestros hermanos con discapacidades, se puede lograr un proceso sin que implique ningún costo para el Estado. Muchísimas gracias, Andrés. Marcela, por favor. Es imprescindible que dentro del ámbito de educación también se hable de la calidad educativa que recibimos cada uno de los estudiantes a nivel nacional. Según una encuesta oficial de las relaciones familiares, el 64% de mujeres en el Ecuador ha sufrido algún tipo de violencia de género, el 30% aproximadamente dentro de cada uno de sus hogares. Dentro de este contexto, se destinará un presupuesto digno para las investigaciones sobre violencia de género dentro de los espacios académicos y qué se hará con los resultados en caso de efectuarse y comprobarse el mismo. Muchísimas gracias por esa pregunta tan pertinente, tan necesaria en la época que vivimos, donde ha habido un aumento de la violencia en contra de la mujer, del acoso que está presente en nuestras aulas, lamentablemente. Acabo de venir firmando con la Asamblea de la Educación Superior un gran acuerdo para lo que serán las políticas de educación superior en los próximos 4 años. Y está ahí planteado claramente en uno de los puntos que vamos a la erradicación de la violencia en contra de la mujer, erradicación del acoso en las aulas de las universidades ecuatorianas. Vamos a respaldar la investigación, vamos a respaldar el que podamos completar ese diagnóstico y definir las políticas públicas para erradicar ese tipo de prácticas en nuestra sociedad. Pero lo más importante, más allá de lo que quiera o pueda hacer un gobernante, es que existe empoderamiento ciudadano. En este caso, que las mujeres se sientan empoderadas, que estén organizadas, que puedan plantear las denuncias y que puedan luchar hasta poder conseguir esos objetivos de erradicar el acoso, de erradicar el abuso, de erradicar la violencia en las aulas ecuatorianas. Todo mi respaldo, todo mi apoyo, toda mi solidaridad de un compañero que será aliado de esa causa. Muchísimas gracias, Andrés. Gracias. Gracias, Andrés. Ahora vamos a tratar el tema de nuestros compañeros estudiantes del sector de la salud. En el último periodo se ha precarizado el valor del trabajo joven en todos los sectores, empezando por el sector de la salud, en el cual no existe un estipendio justo y continuando con las leyes de pasantías y prácticas que devalúan y explotan al sector estudiantil. ¿Cuál es la política pública necesaria para solventar estos problemas, Andrés? Mira, aquí la solución va por la planificación. Si tenemos una política en donde las prácticas, el tiempo que un estudiante pueda dedicar a trabajar en otro espacio se improvisa o se basa en el palanqueo o en literalmente la suerte, en muchos casos no vamos a poder realmente ordenar lo que está ocurriendo en el sistema de prácticas. Por eso necesitamos una planificación de nuestro sistema de prácticas comunitarias, de presencia en el territorio que sea vinculado a las necesidades de desarrollo nacional, trabajando de forma asociativa con gremios, asociaciones, participación ciudadana, con los gobiernos autónomos descentralizados, sean estos parroquiales o municipales, para poder tener un esquema planificado de prácticas estudiantiles y ahí
el Estado y conjuntamente con las universidades y los estudiantes también organizados, podremos vigilar. ¿Te imaginas lo que es tener que vigilar, qué sé yo, cuántos decenas o cientos de miles de convenios de cada uno de los estudiantes para la práctica? Es imposible. Pero si es que logramos una cuestión más asociativa, en donde se pacte con el gremio nacional o provincial y a partir de ahí se deriven las prácticas, vamos a poder instituirles de buenas prácticas, de respeto a la norma, evitando la precarización y la explotación, garantizando condiciones mínimas, incluyendo las remunerativas, para que los estudiantes realmente sean respetados en su proceso de formación, de perfeccionamiento del conocimiento. Gracias Andrés. Andrés. Muchísimas gracias, Andrés. Ahora tenemos una pregunta también bastante importante. Recalquemos que estas preguntas, pues lógicamente nacen de nuestros compañeros, nacen de la preocupación realmente que tenemos como dirigentes estudiantiles. Esta pregunta es respecto a los grupos vulnerables que se encuentran dentro de las IES, grupos que por su orientación sexual han sido excluidos históricamente. Es por ello, Andrés, que el día de hoy le hacemos una pregunta. ¿Cómo su plan de gobierno garantizará el acceso a una educación digna e igualitaria a estos grupos históricamente vulnerados? Mira, tenemos personas que han sido excluidas por distintas razones. Estamos hablando de las personas que han sido discriminadas por su orientación de género, por su orientación sexual, a los LGBTIQ+. Necesitamos establecer políticas preferenciales de acceso, no solo de acceso, sino de luego de acompañamiento y cuidado para evitar la discriminación dentro de la sociedad. Tenemos que establecer cupos de acceso para los pueblos y nacionalidades indígenas, afro, un pueblo montubio de nuestro país que ha sido también históricamente discriminado, para que pueda seguir accediendo a la universidad y una vez ahí garantizar que no existan prácticas discriminatorias. Para esto hay ya estándares internacionales y tienen que ver con el comportamiento social, con la cultura que practicamos cada uno en la comunidad universitaria en el día a día. Tenemos que aplicar esos conceptos, tenemos que incorporar en el proceso mismo educativo la revalorización de la diversidad sexual, étnica, etaria, etcétera, en nuestro país, y eso pues se logra nuevamente con un esfuerzo conjunto, cultural, de empoderamiento ciudadano, de empoderamiento comunitario, para que se pueda llevar a cabo. ¿Existe algún plan o algún programa que ustedes han establecido dentro de su plan de gobierno para estos grupos vulnerables? Por supuesto, nosotros hemos establecido una política de igualdad. Nuestro programa original se denominaba de justicias y una de las justicias era justamente para lograr la igualdad en los niveles de tratamiento, de trato entre seres humanos, considerando las distintas razones de discriminación, condición de movilidad humana, evitar la xenofobia, el tema de la violencia, del tema de género para poder abrir el espacio a todas las orientaciones sexuales, el tema de la etnia y la plurinacionalidad, que es absolutamente fundamental, la cuestión etaria, porque también tenemos discriminación en función de la edad. Así que todos esos elementos están presentes en nuestro Wikiplan, que por cierto recibió miles de aportes de jóvenes ecuatorianos a través de nuestra plataforma, y de esa forma participativa, conjunta, con los jóvenes, con los becarios, con los exbecarios, vamos a construir el Ecuador del futuro. Muchas gracias, candidato. Marcela, por favor. La investigación científica es fundamental en cada una de las universidades. La actual pandemia y los esfuerzos que se han hecho para frenarla ha evidenciado la necesidad de que las sociedades respondan a estas problemáticas a través de una aplicación efectiva de ciencia, tecnología, comunicación y logística. Estas disciplinas que se imparten y se investigan en todas las universidades de nuestro país requieren de un presupuesto para poder desarrollarse. Sin embargo, a lo largo del tiempo, en otras palabras, la investigación académica demanda un presupuesto alto y constante. ¿Considera usted que es responsabilidad del Estado invertir en investigación? Y además de esto, ¿existe, por su parte, un compromiso para financiar y sostener la investigación científica y cómo planea impulsarla? No solo que es un compromiso mío, es una obligación constitucional. La Constitución dice que tiene que haber la preasignación para la ciencia, tecnología e innovación. Si no ha habido hasta ahora, es un incumplimiento de la Constitución. Y cuando yo juro gobernar mi país a partir del 24 de mayo, yo juro respetar y hacer respetar la Constitución. Y eso significa financiar la investigación científica, la tecnología y la innovación. Ahora,
más allá de esta obligación constitucional, de mi compromiso para llevarla a cabo, es una de mis convicciones de vida. Yo le estoy apostando al futuro del Ecuador, le estoy apostando al futuro del Ecuador. Y junto con cientos, miles, millones de ecuatorianos queremos lo mismo, a partir de una renovación generacional de la política. Y eso implica que vamos a poner la tecnología, la ciencia y la investigación en el centro de nuestras apuestas. Y vamos a lograr ese financiamiento, porque donde hay voluntad política se encuentran los caminos, con una adecuada política tributaria, con una adecuada política de manejo de nuestros recursos naturales, con una adecuada política financiera y crediticia y con una adecuada política de negociación con los organismos internacionales, porque aquí estamos en plena pandemia y es el momento en donde los estados tienen que entrar ahí a garantizar derechos y no a dejar en el abandono a su población, en el sálvese quien pueda. Nosotros no queremos un lazo al cuello, queremos una oportunidad de recuperar nuestra esperanza. Muchísimas gracias. Andrés. Continuando con el tema y con este eje de investigación, según el ranking de países de la revista CIMAO, para el 2019 el Ecuador ocupó el 6º lugar en la región con el número de artículos científicos publicados, pero a su vez estuvo en la posición número 11 en cuanto al impacto científico, es decir, no se publican nuestras investigaciones. ¿Cómo plantea impulsar la calidad de la investigación y generación científica en el Ecuador, Andrés? Mire, es importantísimo primero reconocer los avances, los logros. Ha habido un pequeño estancamiento en los últimos 2 años, pero necesitamos repotenciar la investigación científica. Por un lado, efectivamente, a través de la asignación de los recursos presupuestarios, que lo tiene que hacer el Estado, cada universidad, el buscar la cooperación internacional y fondos de financiamiento de afuera. Eso vamos a impulsar con asesoría para que los investigadores sepan cómo solicitar los grants, el acceso a financiamiento de afuera también. Y por el lado de la calidad, pues tenemos que evidentemente lograr que la investigación sea más pertinente. Un gran ejemplo es el rol de la pandemia. Yo así me pregunto aquí, ¿dónde está ese gran consejo, comité, ese espacio de las más altas autoridades académicas del país para poder luchar en contra de esta pandemia? ¿Dónde está ese consejo de epidemiólogos que dé la asesoría al Estado ecuatoriano para tomar las decisiones de emergencia y que no sea la voluntad de un alcalde, de un funcionario? ¿Dónde está esa pertinencia urgente en materia de investigación científica para poder resolver los problemas urgentes a su vez que tiene el país? ¿Por qué no ha habido eso? Es falta de liderazgo, falta de coordinación, falta de ganas de servir al país. Hacemos una convocatoria urgente a sí mismo para que la Universidad Ecuatoriana, los investigadores, los estudiantes exijan a sus universidades que asuman un rol protagónico en esta emergencia sanitaria, en esta emergencia económica, en esta emergencia educativa. Aquí vamos a conformar a partir del 24 de mayo un Consejo de Estado, así como hay para la seguridad pública, así como hay para tratar con los inversionistas. Vamos a tratar un Consejo de Estado para enfrentar las necesidades del futuro del Ecuador y las urgencias en conjunto con la comunidad universitaria para que sea la ciencia y no el criterio de unos pocos mercaderes los que definan el futuro de nuestra sociedad. Gracias, Andrés. Solo para precisar un poco más, este consejo del que usted habla sería el encargado de evaluar justamente la calidad de estas investigaciones. No, el consejo lo que sería es ese espacio de deliberación, de participación ciudadana, de cooperación interinstitucional para poder orientar el trabajo que hacemos en todas las universidades, en el propio Estado, en las instituciones públicas y privadas, de lo que necesita hacer nuestro país. Imagínate, en el caso de la pandemia, ¿dónde está ese consejo de epidemiólogos que nos diga, este es el momento en donde tenemos que encerrarnos, este es el momento en donde podemos flexibilizar? Hasta ahora no existe eso, solo criterios de un ministerio que, como ya hemos visto, no tiene planificado, pero es nada, y que solo se ha dedicado a inyectar la vacuna a los amigos de uno de los candidatos. Eso no es justo. Eso no es justo, que nuestro país esté a la deriva. Nosotros tenemos que recuperar la institucionalidad y de forma participativa con todos avanzar. Para evaluar las investigaciones tenemos que hacer una política de pares. No podemos establecer nuevamente controles burocráticos a el contenido académico, el contenido científico. Tiene que ser una evaluación de pares, buscando que los académicos ecuatorianos participen. Y si es necesario, invitar a pares de otras partes del mundo y de la región para que participen en ese proceso de evaluación y digan, mira, ¿sabes qué? Aquí te falta rigurosidad en esto, en lo otro, vamos a mejorar la calidad investigativa.
Correcto, gracias Andrés. Andrés. Bien, Andrés, la última pregunta ya de investigación científica va un poco más allá. Realmente este conversatorio se ha prestado para conocer realmente sus propuestas, qué es lo que su plan de gobierno contempla dentro de la investigación. Sin embargo, existen países que han aportado de manera significativa frente al COVID-19 y también frente a otras situaciones en las cuales hemos enfrentado a nivel mundial y hemos visto cómo ellos han tenido su aporte significativo. ¿Cómo podría lograr usted o cuál sería la propuesta que ustedes, entiendo, deben tener dentro de su plan de trabajo para que el Ecuador se pueda convertir en uno de estos países? Países que aporten realmente a la investigación a nivel mundial. Mira, realmente hemos visto cómo las universidades ecuatorianas han contribuido en el desarrollo de iniciativas. Aquí mismo en el SPOL hay una iniciativa para poder tener ya un prototipo de vacuna, para poder enfrentar la pandemia. Ojalá eso pueda escalar rápidamente y pueda convertirse en una producción ecuatoriana, porque aquí no podemos estar a riesgo de vulnerabilidad en nuestra soberanía sanitaria. Tenemos que tomar el ejemplo de otros países que están activamente buscando cómo salvaguardar la vida de su gente, y no solo comprando, sino desarrollando. Tenemos que tomar el ejemplo de otros países que han podido ir sustituyendo algunas de las importaciones en materia sanitaria, en donde, por ejemplo, aquí también hay iniciativas de exgraduados de esta universidad, de esta escuela politécnica, que buscan desarrollar respiradores fabricados con tecnología ecuatoriana. Tal vez ya no nos sirvió ahora, pero nos va a servir en un par de años. Y tenemos que adelantarnos a los hechos. Tenemos que adelantarnos a los hechos y para eso se requiere visión de futuro. Se quiere un liderazgo renovado, se quiere una apuesta a la juventud de ideas, a la creatividad, a la innovación, y eso es lo que le ofrecemos nosotros al país. Poder incorporar la soberanía sanitaria dentro de nuestras políticas de investigación y desarrollo científico y de esa manera garantizar la vida, el derecho de los ecuatorianos. Muchísimas gracias, Andrés. Me voy a permitir ahí también hacer una consulta. Vemos que hay la predisposición, sin embargo es importante también mencionar que para que las universidades, la academia pueda repotenciar la investigación en el país, en el Ecuador y en el mundo entero, es importante esa asignación de recursos para las universidades. Yo le voy a hacer una pregunta porque hemos visto también cómo dentro de las universidades esto se ha afectado. Vemos universidades actualmente que tienen alrededor de 7,000 estudiantes y presentan un presupuesto mucho mayor o más elevado a universidades que tienen alrededor de 18,000 o 22,000 estudiantes. ¿Cómo se realizará esta asignación de recursos que es de vital importancia para el manejo y desarrollo de la investigación dentro de las CIES? Mira, nosotros vamos a actualizar el FOPEDEUPO, que es el Fondo para la Asignación de las Preasignaciones de las Universidades y Escuelas Politécnicas. Tenemos que revisar la incorporación de las universidades emblemáticas al FOPEDEUPO para que sean condiciones equitativas, y eso se hace con procesos de deliberación. Aquí no hay una varita mágica que nos dice cuál es la solución, sino con la participación de todos los actores del sistema y decidamos conjuntamente cuáles son esas prioridades, si es que estamos orientando los recursos donde más necesita la sociedad y de esa manera impulsarlo. Ahora, evidentemente, también hay que fortalecer la situación económica en general, porque si se fortalece la situación de la economía en general, hay más recaudación de impuestos, hay más IVA, y con más IVA también hay más recursos para el FOPEDEUPO, para la Universidad Ecuatoriana. Por eso nosotros creemos en la recuperación económica general, meter esos recursos iniciales para poder desencadenar la energía, las ganas de inversión, las ganas de consumir y reactivar la economía nacional a partir de esa inyección, ese impulso que va a dar al Estado ecuatoriano a partir del 24 de mayo. Nosotros no somos ilusos. Por supuesto que hay que impulsar el crédito productivo, retomar la obra pública, apoyar a las familias que están en condiciones de vulnerabilidad por la afectación de la pandemia, pero es necesario que el Estado vuelva a inyectar los recursos de los gobiernos locales a las universidades que están pendientes y de esa manera empezar a reactivar la economía nacional e indirectamente contribuir al financiamiento de las universidades. Acabo de reunirme con los rectores de la CESEC, de la Asamblea de la Educación Superior, y hemos acordado el poder cumplir oportunamente las transferencias de recursos de las universidades. Yo sé que hay oportunidades siempre de mejora en la eficiencia del gasto en la propia universidad, pero siempre tenemos que tomar en cuenta que aquí lo que se busca es garantizar el derecho a la educación superior y a la vez esa investigación científica vinculada, adecuada a la realidad nacional. Gracias, Andrés.
Ahora daremos paso a las preguntas del público asistente y también del público que nos acompaña a través de la virtualidad, y para eso hacemos el llamado de dos de nuestros compañeros, John Brian Toro, vicepresidente nacional de FEUPE, y Galo Correa, representante de las universidades públicas, quienes darán lectura a las preguntas del público. Muy buenas tardes, queridos compañeros, economista Andrés Arauz, a todos los compañeros que también nos miran a través de las redes sociales, a través también de la plataforma Zoom. Qué honor también compartir y que se dé el tiempo para nosotros, para estos dirigentes estudiantiles de a nivel nacional, que el día de hoy nos concentramos en este conversatorio para las universidades que, en primer lugar, la primera pregunta del público nos señala, economista Andrés Arauz, ¿cómo asegurará que se erradique el acoso sexual en los espacios académicos? Bueno, justamente es un tema que habíamos abordado. Necesitamos, en primer lugar, lo que yo llamo el poder popular, el empoderamiento de las compañeras, de las mujeres, quienes son afectadas justamente por el acoso, principalmente en la Universidad Ecuatoriana, en las aulas. A partir de ese empoderamiento, de la organización, de la permanente presencia en el debate público, habrán los cambios que se llevarán a cabo en la sociedad. Desde el Estado, lo que vamos a hacer es un sistema de acogida, con medidas emergentes, urgentes, relevantes para poder proteger a la víctima del acoso y de la violencia, obviamente con especialización, con capacitación especializada en la Fiscalía y en la Policía Nacional, para que no se rechacen cuando llegan las denuncias, sino para que más bien se acojan a las mismas y se proceda a investigar de forma acelerada. Necesitamos también que haya un fondo de apoyo económico para la promoción en los medios de educación y en el sistema educativo, y mostrar permanentemente, no 1 o 2 semanas, no, esas campañas no sirven, una campaña permanente a través de franjas obligatorias, que estamos en contra del acoso, que estamos en contra del abuso, que estamos en contra de la violencia. Solo así, con procesos sostenidos de mediano plazo, se puede erradicar la violencia. Gracias, economista Andrés Arauz. Felicitamos esa respuesta y ese compromiso que tiene por el acoso en los espacios académicos. Otra pregunta de parte del público señala: ¿qué propuesta tiene para la rama cultural y artística, teniendo en cuenta que en la actualidad el reconocimiento a estas habilidades es escaso? Mira, nosotros tenemos una creencia absoluta en el hecho de que la música y las artes son un pilar fundamental de un proceso educativo, de un proceso de formación de la vida de una persona. En el debate ya lo mencioné, yo creo que hay 3 lenguajes universales. Uno de ellos creo que es la música y el arte. Y tenemos que impulsar que la música y el arte estén incorporados en el currículum educativo desde temprana edad. ¿Qué significa eso? Que los profesionales de la música y el arte van a tener no solo opciones, porque van a tener un público nuevo que está gustoso de poder ir a sus funciones, de poder disfrutar de su creación, sino que además van a poder tener trabajo de forma directa, porque las escuelas ecuatorianas y el sistema educativo va a tener que contratar docentes para las clases de música y arte. Todo esto tiene que hacerse de forma paulatina, con esquemas transitorios, pero tenemos que comenzar ya, porque nosotros estamos apostándole al siglo XXI y no podemos quedarnos atrás de la creatividad. Muchísimas gracias, economista. Para continuar con la ronda de preguntas, le doy paso al compañero Galo Correa, un compañero de la Universidad Central. Muy buenas tardes a todos los presentes. Candidato, un gusto siempre compartir estos espacios. Quisiera un segundo para felicitar también a las anfitrionas del día de hoy, un excelente trabajo. Realizar estos espacios siempre es pertinente y es un ítem importante para el desarrollo, siempre darle voz a los que representamos. Una pregunta de las redes sociales indica: ¿cuál es su plan para aumentar la oferta de cupos en el sistema de educación superior? Nuestro plan tiene que ver con el concepto de matrícula como derecho. Matrícula como derecho para quien haya concluido sus estudios de bachillerato, y quien quiera continuar sus estudios en educación superior puede matricularse. A nivel inicial podrá acceder a una nivelación universal en donde se le dotará con una beca en especie de un equipo, una computadora, para que pueda realizar esa nivelación de forma híbrida por internet o presencial, dependiendo de las condiciones de la pandemia, y de esa forma pueda tener, luego de haberse matriculado, incorporarse a la educación, un proceso de evaluación para determinar si va a continuar o no en sus estudios. De esa manera, el sistema educativo se vuelve mucho más abierto,
pero de forma planificada, ordenada, de forma responsable con la ciudadanía, para que pueda pasar con esta nivelación universal y con la evaluación posterior. Si es que las universidades, para la realización de esa evaluación, piden apoyo al Estado para poder tener un examen en donde se les colabore en la administración del mismo, estaremos ahí para apoyar. Pero creemos que ahora es importante pasar de una fase en donde hubo una restricción a una fase de apertura, la matrícula de educación superior como un derecho de los ecuatorianos. Muchas gracias, candidato. Siempre estaremos ahí para sumarnos a toda buena obra por nuestro país. Y la última pregunta que teníamos el día de hoy es con respecto al sistema de idiomas e intercambios, ¿cómo se realizará el proyecto para fortalecer estas áreas? Mira, nosotros queremos impulsar fundamentalmente el intercambio a nivel latinoamericano. Así que a través de los espacios de la UNASUR o CELAC vamos a fomentar que las redes de universidades que ya existen actualmente tengan convenios de equiparar los contenidos y se permita una lista de universidades en donde los estudiantes ecuatorianos puedan ir a estudiar afuera y viceversa. De esa manera impulsaremos, junto con becas y apalancamiento con recursos de los otros estados, la posibilidad de engranar esta gran unidad latinoamericana, donde los estudiantes conseguirán amigos, novias, novios de otros países y se va a fortalecer en la práctica esa unidad latinoamericana. Eso es parte del objetivo también, construir esa gran unidad a partir de esta realidad que todos sabemos que ocurre en el día a día. Y ahí estará la Universidad Central y toda la Universidad Ecuatoriana para engranar también ese proyecto. Muchas gracias, candidato. Muchas gracias, anfitrión. Gracias. Gracias a todos los asistentes el día de hoy, al público que también nos acompaña a través de la virtualidad. Agradecemos y celebramos este espacio. Como FEUPE nos sentimos orgullosos de ser propulsores de esta iniciativa y de compartir este espacio también con los representantes de las universidades públicas, politécnicas y también con los representantes de los colegios a nivel nacional. Muchísimas gracias. Sí, justamente en ese sentido, agradecer a las preguntas del público presente y también quienes nos acompañan desde la virtualidad. Finalmente, Andrés, queremos solicitarle también usted nos pueda ayudar con un mensaje, ese mensaje que llegue a los compañeros estudiantes, a la comunidad universitaria, secundaria, a la comunidad estudiantil del Ecuador. Ese mensaje de por qué los compañeros estudiantes deberían votar a lo mejor por usted en el proceso que se avecina electoral. Y hago un llamado a toda la comunidad universitaria del Ecuador a pensar en el futuro. Nosotros estamos aquí trabajando para el futuro. No nos interesa caer en las broncas del pasado, en el codazo, en la mala onda, en la política de la campaña sucia. Ya hemos vivido suficiente en estos últimos años. Hemos visto cómo ha habido un gobierno entregado a los intereses del capital financiero, en donde se ha privilegiado los intereses de unos muy pocos, evidentes en la ley de fomento productivo que perdonó impuestos, en la ley humanitaria que precarizó el trabajo, en los presupuestos que recortaron los recursos de las universidades, en las vulneraciones a los derechos humanos de los estudiantes y de quienes se movilizaron en octubre del 2019. Por supuesto que también lo hemos visto en esa política que privilegió los intereses de la banca y sacrificó a miles, decenas de miles de ecuatorianos. Nosotros queremos apostarle al futuro de nuestro país, con juventud de ideas, representando a toda una generación deseosa del cambio, que tiene ganas de aportar, que sabe que puede apostar a nuestro país, que tiene la capacidad de hacerlo, que sueña con que eso ocurra. Aquí por fin tenemos nuestra oportunidad, no la desperdiciemos, no permitamos que los dinosaurios de la política vuelvan. Esta es nuestra oportunidad para que con la juventud, con la creatividad, con la ciencia y con la innovación podamos darle un desarrollo a nuestro país. Tenemos que enfrentar las urgencias del caso, la emergencia sanitaria, la emergencia económica, la emergencia en materia de seguridad, la emergencia educativa. Requieren entusiasmo, energía, voluntad, vitalidad. No podemos entregársela a los políticos caducos. Yo aspiro a que el pueblo ecuatoriano pueda hacer esa reflexión. Y el 11 de abril, cuando vaya a las urnas, haga esa ponderación. La banca o el país. La banca o el futuro. Y estoy seguro que todos nosotros optaremos por el futuro. Muchísimas gracias.
Muchísimas gracias, Andrés, por habernos brindado este espacio con todas las federaciones que se han podido movilizar y llegado acá. También un saludo a cada una de las federaciones y el agradecimiento absoluto tanto a las públicas, a las privadas, a las politécnicas, a los colegios que nos han podido acompañar tanto en la virtualidad y presencialmente, y también a los institutos que se han podido conectar virtualmente. Sin duda alguna, el movimiento estudiantil es precisamente eso: organización y liderazgo. Esperamos que se den más espacios con el movimiento estudiantil. Esperamos que muchísimos estudiantes hayan quedado respondidas cada una de sus dudas, pues, y les deseamos el mayor de los éxitos a ambos candidatos en las próximas elecciones del 11 de abril. Muchísimas gracias. Nicole. Gracias. Muchísimas gracias. Andrés, queremos patria otra vez. Gracias. Ahora nos vamos a tomar la foto oficial y con esto pues despedimos el evento, despedimos a las personas que nos acompañaron a través de la virtualidad. Muchísimas gracias y al público asistente también. De igual manera, muchísimas gracias, Andrés. Gracias, compañeras, por estar aquí. Es un gusto para la FEPE, para la SPOL en este momento recibir a cada uno de ustedes para este conversatorio. Gracias realmente por haber dado la oportunidad a las federaciones de poder presentar las propuestas de ambos candidatos. Que sí